Bueno, lo previsto está que debatamos en torno a una supuesta realidad histórica de lo que denominamos noroeste ibérico, ¿no? Claro, lo primero es definir qué entendemos por un noroeste ibérico y bueno, pues eso, la responsabilidad creo que es mía, ¿no? Entonces nosotros hemos denominado noroeste ibérico. Esto todo surgió con, en fin, puede que algunos se sorprendan, pero viene de la organización territorial de la universidad a la que pertenezco. Como todo el mundo sabe, la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, estaba organizada de una determinada manera hasta el año 2006. Había una estructura central y luego 62 centros asociados a esa estructura central, que es la propia universidad, que tiene la sede en Madrid, y son los profesores de departamentos, facultades, como el resto de las universidades. Bueno, muy brevemente, porque no procede extenderse en esto. Entonces, llega un momento que, en cierta manera, esto va parejo también a la historia del país. Llega un momento en que, bueno, por exigencias exteriores, es decir, por la implantación de los grados de espacio europeo de educación superior, bueno, pues hay que modificar esa estructura porque la que teníamos no era suficiente ni conveniente, es más, no servía claramente para hacer frente a esas exigencias que demandaba la implantación de los grados europeos de educación superior. Entonces, bueno, pues es algo que yo conozco bien porque la responsabilidad de esa organización territorial la tuve yo, y la responsabilidad de adaptar la estructura vieja a los requisitos, a esas exigencias de la implantación de los grados, pues me la encargó el rector en ese momento. Entonces, bueno, la solución que adoptamos fue una solución que generó muchos problemas porque pasábamos de 62 provincias a lo que se constituyeron, que fueron 9 campus territoriales. Y esos campus territoriales, no crean que fue fácil constituirlos, aunque no tenían carácter estructural, sino funcional, porque también de un modo pragmático lo que queríamos era resolver unos determinados problemas, es decir, que aquello funcionara, que se le prestara. El objetivo era que todos los estudiantes se matricularan donde se matricularan, recibieran los mismos servicios académicos. Y eso no se podía prestar con esa estructura que teníamos de 62 unidades, porque claro, por razones presupuestarias. Entonces, el debate en la universidad fue muy doloroso. De hecho, cuando yo consigo que esto se apruebe en la estructura periférica, quien se opuso fue la central, se opuso la universidad, se opuso porque creían que se desmontaba todo, que iba a caer la propia universidad con eso. ¿Por qué? Porque pensaban que no podía haber un campus que tuviera centros asociados de distintas comunidades autónomas, porque participaban de los patronatos, de los consorcios, diputaciones, ayuntamientos, entidades bancarias que se decía que eran de una provincia y que estaban aportando dinero para prestar servicios a ciudadanos de otras provincias. En fin, fue un debate. De hecho, el Consejo de Gobierno lo echó para atrás y primero el claustro de la universidad y luego el Consejo de Gobierno. Y entonces, para salir de la situación, el rector me encargó que yo demostrara que eso funcionaba, que eso era viable. Y entonces la primera organización que demuestra que eso es viable es el noroeste, el campus del noroeste. Entonces, siempre aquí en el campus del noroeste pues hemos tenido pues una sensibilidad especial a todo lo territorial, por eso hacemos las cosas que hacemos, y también tenemos un sentido de desarrollo territorial y de la proyección de la universidad en los territorios y demás. Entonces, lo que nosotros hacemos ahora es lo que llamábamos noroeste en esa primera organización, que ahora el noroeste del campus noroeste de la UNED es mucho mayor, es Galicia, toda Galicia, Asturias, toda Castilla y León y Extremadura. Pero en aquel momento era Galicia, Asturias, León, Zamora y Salamanca. Bueno, pues nosotros partíamos de esa idea y lo que hicimos fue, con vocación de extendernos a la región norte de Portugal en los aspectos culturales, y por eso estamos poniendo en marcha la Federación de Asociaciones Culturales del Noroeste, que creemos que sea del noroeste ibérico, en fin, una serie de proyectos dentro de lo que denominamos proyecto noroibérico, ¿no? Entonces,
Esto es lo que entendemos por noroeste ibérico. Y cuando yo pido hablar de esa realidad histórica del noroeste ibérico, yo me circunscribiría a estos territorios. El profesor Grandío tiene una visión del noroeste ibérico muy galaico-centrípeta, porque lo entiendo, es normal, pero desde Asturias y León podemos hablar de noroeste ibérico sin esa visión galaico-centrípeta, ¿no? Entonces yo creo que invito a todos los demás que hablemos también desde una perspectiva más amplia, aunque históricamente pues hayamos pasado por la Galaecia, que aquí el gran problema yo creo que a veces son las palabras, son cómo el significante atrapa al significado de una manera que lo constriñe y lo lleva por unos derroteros que no parecen muy convenientes. Entonces, bueno, esta mañana empezamos con una visión muy rigurosa científica de lo que se supone que antropológicamente y culturalmente, no podemos hablar obviamente sociológicamente, se pudiera denominar cultura castreña. Y, claro, dadas las tecnologías que se empleaban, pues ese noroeste ibérico pues estaba circunscrito también casi a lo galaico, bueno, pues ya vais a Asturias un poco y aquí y de León un poquito al Bierzo, pero no más, ¿no? Entonces, norte de Portugal, sí, efectivamente, norte de Portugal. Luego vimos cómo evolucionó la concepción de la Galaecia, ¿no? Las fronteras, y es verdad que hay en esa época, en la época romana, hay una realidad que pudiéramos denominar noroibérica en este sentido. Y luego, aunque no se ha hablado, pues yo creo que también en la época del Reino Suevo y la diferenciación en la etapa visigoda, de cómo había también una circunscripción noroibérica que tenía personalidad propia dentro ya después de la conquista de Leovigildo del Estado Suevo, luego todo lo que es el monacato noroccidental como diferencia del resto de los monacatos, en fin, y luego pues de la Edad Media. Claro, a mí ahí con las aportaciones sí que, dada la tecnología que se ha empleado, no nos permite hablar mucho de la Edad Media noroibérica desde esos planteamientos. Pero luego ya en la Edad Moderna sí que, bueno, todo lo que pudiera considerarse noroeste ibérico, pues hombre, como parte de la Corona de Castilla tendríamos, pues, en fin, muy poca diferenciación, a pesar de que, bueno, pues sí que hay entre la parte gallega y la parte leonesa y asturiana, pues sí, peculiaridades diferenciadoras, ¿no? Desde poblaciones pequeñas, en fin, todo lo que nos contó el profesor Pejerto, ¿no? Y luego, pues claro, ya cuando llegamos a la edad contemporánea, aquí sí que ya podemos entrar en materia respecto de lo que es el objetivo que perseguimos, que es debatir sobre esa realidad histórica noroibérica como posibilidad de organización político-administrativa que pudiera plantearse en este tránsito que vamos a tener que pasar y que no sabemos cómo lo vamos a pasar, pero que lo pasaremos. Es decir, que está claro que el debate del 78 se va a retomar probablemente con planteamientos diferenciadores en esta nueva ocasión. Y claro, no es el momento de hablar de esto. A la vista de unas elecciones del 20 de diciembre y a la vista de un elemento distorsionador de una envergadura como es el órdago catalán, ¿no? Entonces, introducir nuevos elementos distorsionadores antes de las elecciones con otros planteamientos, yo creo que puede considerarse como un desvarío. Pero eso no impida para que, desde un plano puramente universitario y de historiadores que hay aquí, pues tratemos, cada uno desde su conocimiento y desde la época sobre la que ha teorizado, pues podamos concluir o no de lo que se denomina ahora en la mesa la realidad histórica noroibérica. ¿Tiene sentido? ¿Es algo descabellado? En fin, yo
Os dejo ahí y no sé cómo queréis empezar, si empezamos por la edad del hierro o como queráis, pero tenéis vosotros la palabra. Si quieres empezamos por la edad del hierro y en este sentido, pues a mí sí me gustaría decir que como hemos visto esta mañana, la edad del hierro comienza de manera muy rápida y de manera casi simultánea en todos los puntos del noroeste, considerando como hemos dicho esta mañana, pues un sector del territorio limitado básicamente por el Duero al sur y por el Esla al este, y sí se observa que hay en algunos casos una continuación de asentamientos que tienen su origen en la Edad del Bronce, mientras que en otros lo que tenemos es un arranque simultáneo de núcleos de población estable en cerros altos, en prominencias del relieve, que indican ya una pretensión de un cierto control del territorio por estas comunidades. Las etapas anteriores, pues no tenemos tantas evidencias de este poblamiento. El Neolítico lo conocemos por yacimientos en cuevas, tanto en Asturias como en Galicia, y lo conocemos por los enterramientos que son los monumentos megalíticos, ¿no? Mientras que la Edad del Bronce ya la conocemos porque tenemos pequeños poblados en llano, con defensas, pero probablemente semiestables, y también con otro tipo de enterramientos, ¿no? En cistas mucho más pequeños que los de la etapa anterior correspondientes al megalitismo, ¿no? Y en la Edad del Hierro, en estos poblados que tienen sus raíces en el Bronce final, se produce una continuación, pero se produce también un cambio, probablemente un cambio en la sociedad de estos poblados, ¿no? Cambio que va a ser más profundo en la segunda del Hierro. Estos primeros poblados de la primera del Hierro, pues son sociedades igualitarias, en las que prácticamente no hay una gran distinción social por cuestiones económicas o cuestiones de otro tipo, ¿no? Con este tipo de estilo de construcción, con cabañas de materiales vegetales y con un espacio limitado por unos inicios de murallas, de construcciones, de cerramientos ya en piedra, de tipo continuo, que digamos aíslan protegen este establecimiento del exterior, ¿no? Sin embargo, en la segunda del Hierro se produce un cambio en el sentido de que empieza a notarse una desigualdad social. Es el comienzo de la visión de esta desigualdad social la tenemos en esta segunda del Hierro, en la que en los castros se observa que las estructuras ya no son estructuras únicas, sino que son unidades de habitación que conjugan varias estructuras y que privatizan espacios públicos, ¿no? Que anteriormente eran espacios públicos del poblado, digamos que se privatizan en estas unidades de ocupación, de habitación, que corresponden pues a zonas de actividades domésticas para vivir, para dormir, y de actividades ligadas a actividades económicas, como puede ser la molina del grano o el almacenamiento, la producción cerámica o la producción metalúrgica, ¿no? Y el cerramiento del ganado en estos espacios ya más limitados y que han privatizado espacios que anteriormente eran públicos, ¿no? Quizá según algunas investigaciones y algunas propuestas de investigadores muy recientes, estos núcleos familiares que tenían este espacio serían también los responsables en el occidente de Asturias, por ejemplo, del mantenimiento de los módulos, de las murallas de módulos, ¿no? Digamos que para dotar
a estos grupos dentro del poblado de un cometido concreto que podrían tener el mantenimiento de estos módulos y participar todos de la defensa común, ¿no? Esa podría ser una idea. Y luego vemos también cómo los castros dejan de tener pues esta vigencia a partir de la ocupación romana. Evidentemente durante los inicios de la ocupación romana todavía se utilizan, pero enseguida, un siglo después o 2 siglos después, ya dejan de tener esta ocupación que en algunos casos tiene reutilizaciones o breves durante la Edad Media, y que en otros, como es el caso de algunos castros asturianos, imagino que gallegos también, porque están sacralizados con ermitas o con otro tipo de cosas, ¿no? Siguen teniendo actividades puntuales en determinados momentos del año, como ferias o mercados en estas antiguas localizaciones de poblados, ¿no? Y esta es la visión que tengo acerca de este asunto. No sé si María, sobre el paisaje o que para el noroeste algo. Bueno, pues a nivel del paisaje sería pues un poco abundar en lo que tú decías. Sí que parece que a nivel de la gestión del territorio hay una gestión relativamente parecida del bosque, prácticamente, por lo que sabemos hasta ahora, desde el Neolítico final, Calcolítico, hasta la Segunda Edad del Hierro, hasta el siglo V. Ahí es donde hay el primer cambio en la gestión del bosque, y el cambio radical vendrá en época romana y ya nunca más volverá a ser el anterior. Y después, a nivel de bosque, lo que sí se ven más diferencias, más que a nivel de territorios concretos, sería en las zonas de influencia, atlántica, en las zonas de influencia mediterránea. Las relaciones sí que, en ese caso, sí que probablemente fueran diferentes. También los ecosistemas de las zonas mediterráneas o de mayor influencia mediterránea son más frágiles que los atlánticos, y entonces la presión antrópica en esas áreas va a ser mayor. Pero bueno, de hecho nosotros en los estudios siempre consideramos toda la área noroeste. Yo creo. Lo que está diciendo yo. Desde el punto de vista, o sea, parece que la cultura castreña en esta época, que transmite una idea de unidad desde el punto de vista cultural, ¿se puede interpretar de la misma manera los asentamientos de distintas partes, las zonas de la montaña de Asturias o de la zona más montañosa, con los grandes asentamientos del norte de Portugal? Una cosa es que haya un gran cambio desde el punto de vista de la explotación del bosque que le introduce el mundo romano, y otra cosa es que podamos dar una unidad y no hacer una lectura mucho más compleja de la realidad cultural que subyace bajo eso. No lo sé, ¿eh? Es una pregunta que os hago a vosotros porque no lo sé. Sí. Eso tiene que haberlo claramente. Lo que pasa es que partimos de unos datos muy limitados, sobre todo para Segunda Edad del Hierro y época romana. Los datos son mucho menores. Para época romana sí que parece que hay ese cambio claro, independientemente de si son ocupaciones en castro, si son ocupaciones en villa y tal. Para la Segunda Edad del Hierro sí que hay otros factores que están detrás de esa gestión, y no es uniforme. Claro. Si los asentamientos son creados de nuevo, si vienen ocupados de antiguo, el tamaño, las actividades desarrolladas dentro, otros asentamientos en el entorno. Claro. Hombre, Claro. Yo creo que en el fondo, lo que cuando hablamos de noroeste ibérico, obviamente entendemos que hay diversidad y diferenciación entre unas zonas y otras, asturianas, la de las regiones de Portugal, pero cuando hablamos de esta demarcación es por oposición al resto del territorio de la península ibérica. Es decir, en este sentido, la cultura castreña pudiéramos decir que es una cultura noroibérica en la medida en que se puede hablar de cultura castreña. Porque cuando habla uno de cultura castreña tendrá inmediatamente que establecer los elementos diferenciadores que acabáis de mencionar. En ese sentido es en lo que creo que se puede concluir de que sí que hay una cultura
vamos a decir, autóctona, territorial, noroibérica, en esas etapas del bronce tardío o de la edad de hierro, en las dos. Bueno, el profesor Colmenero no está, yo brevemente voy a resumir un poquito sin ánimo de sustituir su palabra, pero creo que podríamos concluir que la Galaecia y su evolución jurídico-política y administrativa que nos ha presentado la evolución de la Galaecia, pues encaja perfectamente en este territorio del Duero hasta el Cantábrico y desde Fisterra ahí por el este es donde en las distintas etapas hay distintos limes, ¿no? Hay la frontera cambia, ¿no? Lo que sí llama mucho la atención es la organización de Augusto, ¿no? La transduriana, que esa sí que coincidiría mucho más con lo que denominamos el noroeste ibérico, y luego pues también la última, la de Diocleciano, pues que hay una pequeña expansión, digamos, hacia el este, a la citerior, digamos, hacia lo que era la Hispania citerior, pero también pudiéramos concluir que con unos límites un poquito diferenciados en función desde el siglo I hasta el IV, pues que se pudiera hablar también de un territorio noroibérico que aparece bajo una denominación que se impuso, que fue la de la Galaecia, que ha tenido consecuencias históricas, lo que decíamos antes del significante y el significado, porque luego los árabes, los historiadores árabes, cuando hacían referencia a territorios puramente astures, claro que había también diferenciación entre galaicos y astures en este territorio noroibérico, pero se podía hablar de una realidad noroibérica ahí, ¿no? Entonces, lo que ocurre es lo que creo que sigue ocurriendo ahora, como el término Galicia pretende ser dominante en esto que llamamos noroeste ibérico, ¿no? Bueno, y luego ya desde el punto de vista medieval, si quieres apuntar algo. Quería hacer una puntualización a lo que ha dicho José Luis, ¿no? Respecto, quizá cultura castreña sea un término un poco demasiado pues reduccionista del asunto, ¿no? Yo preferiría hablar de edad del hierro del noroeste, ¿no? Porque cultura castreña, también hemos dicho que hay castros en la meseta, hay castros entonces no es exactamente una cultura castreña. Eran otros castros. Sí, pero son castros también, ¿no? O sea, claro. Entonces esto sería, quizá lo que sería más adecuado sería hablar de edad del hierro del noroeste con peculiaridades, porque los castros del occidente de Asturias, suroccidente de Asturias, son parecidos a los del norte de León y a lo mejor no son tan parecidos a los de la propia Asturias oriental, ¿no? O del norte de Portugal, ¿no? Pero lo que sí está claro es que en esa edad del hierro del noroeste pasan cosas parecidas en cuanto a las formas de hábitat, a las formas que no tenemos de enterramientos, ¿no? O sea, que tenemos tienen unos grandes rasgos comunes que hemos visto cómo siguen unas pautas de aparición, de establecimiento en hitos de relieve, etcétera, pero que como decía Margarita, pues con sus peculiaridades locales, ¿no? O sea, y comarcales, ¿no? Margarita. Bueno, yo como no me centré en las grandes organizaciones territoriales, quizá una cosa que no deberíamos de olvidar también es un poco estos procesos supraterritoriales que están pasando en la Alta Edad Media. Hablábamos de la Galaecia, pues todo lo que significa como administración desde el punto de vista romano, y luego siempre se habla de la pervivencia de esa unidad en el mundo visigodo. El mundo visigodo distaba mucho de controlar, el Estado visigodo distaba mucho de controlar todos los territorios. Y una de las cosas que son muy evidentes, que empiezan a ser muy evidentes en la Alta Edad Media, es la aparición de una serie de poderes de carácter local de los que sabemos muy poco, que es a los que nosotros pretendemos llegar a partir del estudio de las comunidades, poder llegar a ver esa articulación. Entonces, si hay una cosa que es evidente a partir del siglo VII y VIII,
es la fragmentación total que se produce en el territorio. Pueden quedar referencias a esas entidades territoriales, pero hay un afianzamiento de poderes de carácter muy, muy local, en los cuales hay que entender una serie de poderes en Galicia, una serie de poderes en Asturias, y en los cuales es el proceso de prefeudalización, y en los cuales hay que entender la figura de Pelayo, que luego da lugar a la monarquía asturiana. Pero hay que entenderlo siempre con una idea de una extrema fragmentación, en la que es muy difícil localizar los centros de poder, porque por eso estamos estudiando las comunidades, porque hay pocos centros de poder que nos permitan entender cómo se articula el territorio. Los castillos no aparecen prácticamente, no los podemos documentar hasta el siglo VII. Entonces, tenemos una población más o menos articulada y la emergencia en ese momento de unos poderes que después de un proceso muy amplio, muy largo de fragmentación, van a entrar en un proceso nuevo de agregación territorial, que es el afianzamiento de determinados poderes y el Reino de Asturias cambiando la sede y incorporando poderes de carácter local a esa poco sólida estructura que significa el Reino de Asturias en el siglo VIII. Entonces, a partir de ahí se vuelve a producir un proceso de agregación territorial. Desde luego, tenemos que olvidarnos un poco de esa visión, creo que muy tradicional, de un Reino de Asturias que es heredero del Reino visigodo, que tiene un poder y una serie de reyes que se suceden en el trono. Entonces, quizá un poco también partir de esa idea de una entidad cultural, pero desde el punto de vista de una fragmentación muy política, desde el punto de vista durante la Alta Edad Media, y un nuevo proceso de agregación que es distinto, que en algunos casos utiliza elementos anteriores, como pueden ser los obispados, como pueden ser algunas entidades urbanas que tienen mayor envergadura, pero que es un proceso radicalmente distinto y nuevo. Yo creo que un poco lo tenemos que entender de esa forma. Bueno, yo creo que esto es bastante complejo. Por lo que toca a la Edad Moderna, me parece que lo que hay es ciertas semejanzas en lo que podemos llamar el medio geográfico, medio agropecuario, no exactamente coincidiendo con el campus del noroeste, pero bueno, el Cantábrico, una parte de León, Galicia y también el miño portugués, ¿no? De hecho, la pequeña explotación, la agricultura diversificada, la vigencia del sistema foral, es decir, el foro que está muy extendido en la Baja Edad Media, no solo por Galicia, sino por León, por Zamora, por Asturias, aunque después retrocedió. Todo esto son cosas que hay que tener en cuenta y que los viajeros advirtieron, especialmente en el siglo XVIII, cuando la pequeña agricultura fue muy valorada. Si la visión que dan del norte-noroeste es más positiva que la que dan del centro y sur, también porque los, entre comillas, ilustrados o reformistas tenían como ideal el pequeño campesino o el campesino medio antes que la gran agricultura con jornaleros, etcétera, etcétera, que dominaba en La Mancha, en Extremadura o en Andalucía. Entonces esto evidentemente existe y se podrían mencionar otras cosas en relación con esto, ¿no? Por ejemplo, cuando se quiere aplicar el catastro de Ensenada, que tanto trabajo costó hacerlo y que no se aplicó, después de 35 años de tareas, pues la oposición va de Santander, norte de León, a Galicia. ¿Por qué? Porque el catastro no solo perjudicaba, si se aplicase, no solo perjudicaba a la nobleza y al clero, a los rentistas, sino que perjudicaba también al campesinado. Ya que el sistema fiscal que se pretendía sustituir era fundamentalmente un sistema fiscal urbano, y como aquí las poblaciones urbanas eran escasas, pues el territorio estaba muy degradado fiscalmente, no por privilegios, sino simplemente por la naturaleza del sistema fiscal castellano, ¿no? Bueno, esto sí, esto es una realidad que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que la división política en la época moderna es una división bastante clara. De hecho, el Reino de Galicia tiene más o menos las fronteras establecidas desde la separación desde la división de la Galaecia bracarense y lucense, es decir, desde la primera mitad del siglo XII, cuando se crea primero el Condado de Portugal, después el Reino de Portugal. Las fronteras de Galicia quedaron prácticamente establecidas, variaron algo, pero muy poco, ¿no? Y cuando hablo de fronteras no hablo de mojones, sino de un espacio indeciso por donde se suponía que iban los límites, ¿no? Pero no había mojones
ni algo parecido, ¿no? De hecho, cuando se amojona la raya seca de Ourense y Portugal en 1864, con el Tratado de Límites, pues determinar por dónde iba costó años. Bueno, fue un poema, ¿no? Y hubo que echar mano de documentación. Un texto fundamental para esto un documento fundamental, era el llamado Tombo da Raya de 1539, que había elaborado el rey de Portugal. Iba a valerse de esos instrumentos, ¿no? Entonces, la división política es clara porque, además, al afirmarse el poder real, mediante vía fisco, mediante vía militar, mediante vía judicial, esto lleva a la afirmación, digamos, de fronteras. Es decir, un señor tiene que saber si va un campesino, si tiene que ir al rey, si pleitea en la audiencia de Galicia o pleitea ante el corregidor de Ponferrada. O si paga la alcabala en un sitio o paga la alcabala en otro. Eso entonces, digo, el poder real lleva a la afirmación de la frontera en el sentido, repito, de frontera como ámbito, digamos, como un territorio, como un espacio un tanto difuso y no homogenado, que es algo puramente contemporáneo, ¿no? Y hablando del hecho de que se implanten, de que se afirme, digamos, que la frontera en este sentido, también se van perfilando, digamos, que lo que podemos llamar los humores, o si quieren, con una palabra anacrónica, las identidades, ¿no? de cada comunidad, ¿no? De cada comunidad. En el siglo XVII especialmente, ya antes, ¿no? Que si los de este territorio son muy trabajadores, que si los de este son vagos, que si los de aquí son bárbaros, que si los de allí son pobres, que si estos son ricos, etcétera, ¿no? La cuestión de las identidades también debemos oír que dan anacronismos, porque tengan en cuenta que por encima de todo hay una identidad, que es la identidad católica. Eso es lo fundamental, es decir, la identidad católica. Y esto no necesita, creo que, demostración, ¿no? Hay que recordar lo que decía, aunque se habla mucho de naciones y de patrias, etcétera, etcétera, cuando Cervantes habla por boca de Don Quijote, y después de estar en Lepanto, dice, cito de memoria, dice: por 4 cosas Sancho ha de tomar un hombre a la espada. Dice, la primera, por defender la fe católica. Y la patria venía en 4º lugar, si no recuerdo mal. Entonces, la identidad católica es algo que no se debe olvidar, ¿no? Y de hecho, todas estas polémicas que hay, sobre todo a finales del XVI y en el XVII, sobre, diríamos que, en relación con este tema de las identidades, es decir, ¿quiénes son los más españoles de los españoles? Sí, ¿quiénes son los primitivos españoles? Lo fundamental, lo que hay que acreditar es quiénes son los que no se contaminaron con la herejía. Con los que no se contaminaron con los musulmanes o con los judíos, o con otra entre comillas, herejía diferente del catolicismo, ¿no? Esto es la historia gira en torno a esto, gira la historia de los vizcaínos, desde a Esteban de Guerebay hasta Andrés de Poza y otros, y ellos te aducen la cuestión de la lengua, ellos son los descendientes directos de Túbal. Pero también en el caso de Galicia, pues se afirma por algún cronista o historiador, entre comillas, de la época, como el padre Atanasio de Lovera, que era logroñés, era un monje cisterciense, y que decía que, bueno, que los gallegos eran descendientes de Túbal. También, eso es muy común en la época, se disputa el tubalismo, ¿no? Pero él añadía algo más, decía, no solo estuvo Túbal en Galicia, estuvo Noé unos meses. Entonces, un plus a mayores, ¿no? Y además añade, porque la cuestión de las lenguas en esta época también se plantea, ¿cuáles son las lenguas nobles? Son las que descienden de Babel. No hay una conciencia de que una lengua deriva de otra, ¿no? O descienden de Babel o son corrupción de otras. Entonces, si el castellano desciende de Babel y el gallego, el portugués o el catalán no, es que son corrupción del castellano o del español. Entonces, el padre Lovera, creo que es el único que llega a afirmar esto, dice que Noé hablaba algo muy parecido al gallego, ¿no? Que es una forma de prestigiar, lógicamente, el reino y el país. Pero bueno, el padre Lovera y otros, cuando escriben, lo que están es combatiendo la identidad negativa de Galicia, que se fue formando en la literatura del siglo de oro, ¿no? Desde mediados del siglo XVI, o quizá antes, ¿no? Pero se fue formando una identidad negativa, es decir, que los gallegos eran, pues, sucios, pobres,
que no conocían la doctrina, no estaban catequizados, andaban medio desnudos, eran promiscuos, comían centeno, comían grasa de cerdo, etcétera, etcétera. Entonces se forma una identidad negativa que tiene que ver, me alargo quizás demasiado, pero esta identidad negativa tiene que ver con el hecho de la emigración a la corte de muchos gallegos que desempeñan los oficios más modestos o viles en el siglo I de entonces, pero también tiene que ver con el cambio de modelos culturales que se va difundiendo y que permiten presentar como modelo, perdón por la repetición, al cortesano, al hombre urbano, catequizado, alfabetizado, que no es promiscuo, etc. Todos los campesinos gallegos eran la antítesis de eso. Y se formó esa identidad negativa que combate el padre Lovera y que es muy claro, porque él va rebatiendo, reconoce que son campesinos, que son pastores, que no saben leer y escribir, etcétera, etcétera. Y bueno, trata de explicarlo, ¿no? O tenemos ya el caso del búho gallego, que escribe atribuido al conde de Lemos, esta obra en la cual pues aparecen también, o sea, para combatir esta idea negativa de Galicia y con los otros territorios peninsulares. Creo que León no aparece el ganso castellano. Saben que el conde de Lemos supuestamente atribuye, o sea, representa a cada territorio por un ave. Esto es muy típico, es una alegoría bastante corriente en la época, ¿no? Entonces había el tordo portugués, el milano aragonés, el cuco aragonés, el milano catalán, perdón, bueno, el sisón manchego, el ganso vizcaíno, el jilguero portugués, el pavo creo que era andaluz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya con este tipo de aves ya aludía a lo que entendía que eran las características del territorio, ¿no? Lógicamente, en la alegoría del búho gallego acaba triunfando el búho, sobre todo frente al tordo vizcaíno, porque era, digamos, que el que podía disputarle la condición de primer español entre los españoles. Porque los vizcaínos se habían atribuido el patrimonio cántabro. Se aludía esta mañana a esta cuestión, ¿no? Ellos acabaron apropiándose del patrimonio cántabro en el aspecto historiográfico, y eso en apoyo del sistema foral, ¿no? El búho tiene como enemigo fundamental al tordo vizcaíno, desprecia a los andaluces, que dice que no saben ni hacer la señal de la cruz, bueno, están totalmente contaminados, y no tiene mayores prejuicios, nada que reprochar al jilguero portugués, que en ese momento Portugal pertenecía estaba incorporada a la monarquía de Felipe IV, ya. Y dice que no tiene queja ninguna de él, ¿no? Antes recibo gusto que agravio, pero a largo plazo también hubo una identidad gallega frente a la portuguesa. Y eso tiene que ver tanto con la guerra mucho que ver con la guerra de sucesión a la corona de España, con la guerra de restauración, que dura 28 años, y eso implicó movilizar a mucha hidalguía gallega hacia la frontera y combates, etcétera, etcétera. Y después también tiene que ver con la castellanización de las élites gallegas, que se van castellanizando y en consecuencia se alejan mucho de lo que es tanto la lengua gallega como el portugués, ¿no? Entonces, la distancia de Galicia con Portugal es enorme, hasta la distancia cultural, ¿no? De relaciones, me refiero de relaciones, hasta fines del siglo XIX, en que aparece ya el liberismo, etcétera, etcétera. En este momento casi no existían, ¿no? De modo que es una cuestión, creo que, ambivalente, ¿no? Sí, bueno, corroboro lo que decía Bejerto. Es una cuestión bastante compleja, sobre todo cuando hablamos, como ocurre a mí, de etapas que estamos tocando, que estamos viviendo, ¿no? Es complicado, ¿no? A ver, yo no quería, desde luego, plantear, no sé si se me ha entendido, tal una cuestión laico-centrípeta, porque entiendo que eso no es así. Yo entiendo que hay realidades convivenciales, de relaciones, de flujo de población constantes, permanentes, por abajo de lo que se escribe, de lo que queda escrito del noroeste, permanentes, y que se pueden rastrear en muchos sitios. Ahora bien, también creo que esta visión a lo mejor también es fruto en gran parte de las fuentes que utilizas, es decir, y de la persona y el momento en el que vive. Quiero decir con esto
nuestra percepción de la realidad es la realidad que transmitimos. Y nosotros vivimos ahora en un espacio dividido en provincias, en un espacio en el cual el contexto espacial que acabas de contemplar contempla realidades jurídicas distintas, muy distintas, y como también acabas de plantear, con conflictos interlocales constantes por la propia definición del propio poder en sí mismo, ¿no?, que se traduce en cuestiones políticas y en cuestiones ideológicas. Yo quiero plantear una cuestión. Si hasta la época moderna, o prácticamente hasta mediados del siglo XIX, la identidad, como bien decía Pejerto, era de España, de lo que era este territorio, de lo que era este concepto de conciencia, era católica, fundamentalmente, lo que se produce durante toda la etapa contemporánea es un absoluto proceso de laicización y de creación de nuevas conciencias colectivas, más allá de la unidad que daba por arriba la religión católica. Y ahí entramos en cuestiones de nación, cuestiones de Estado, su representatividad, cuestiones de base, etc. Solo quiero decir un par de cosas. Una de ellas es que de esta realidad, de este planteamiento del noroeste ibérico, que surjan fuera de contextos específicamente gallegos, mejor dicho, perdón, que surjan fuera de realidades, digamos, fuera del Estado, es decir, que el Estado contemple este tipo de realidad y lo quiera crear desde el Estado, pocas. Las hay, ¿eh? ¿Desde dónde surgen? Desde los movimientos alternativos. Desde el obrerismo que se organiza teniendo en cuenta esa realidad convivencial, desde el republicanismo federal que se convierte en una auténtica alternativa hasta cierto punto utópica después de la Primera República, y también desde movimientos nacionalistas como puede ser el gallego, que evidentemente conforma este espacio, queramos o no. Claro, esta realidad convivencial, ¿cómo se explica, cómo se traduce después en los discursos de cada uno de estos actores? Pues cada uno a su manera, evidentemente, ¿no? Lo que sí es cierto es que todos ellos tienen una visión de ese espacio hasta cierto punto bastante común. Hasta cierto punto bastante común. Otra cosa es que la realidad política de la que hablo yo, que es la cuestión en que me toca, la cuestión de la contemporaneidad, afecte lo que hablábamos antes, a la práctica política diaria que seguimos tocando y seguimos percibiendo hoy en día, ¿no?, a la altura de 2015. Entonces yo creo que eso, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta. Es decir, no es lo mismo hablar, es decir, estamos dentro de un proceso de sustitución de identidades laico, clarísimo, de creación de identidades nuevas, de un proceso muy largo que se sustituye por algo que daba una idea del principio. Es más, desde la perspectiva del nacionalismo gallego, comparándolo con otro tipo de nacionalismos, es un nacionalismo, yo entiendo, quizás, ya ves, es decir, el concepto de galleguidad está en América Latina. Es decir, es un concepto que las fronteras, bueno, pues no es un espacio de fronteras de mojones. La raya seca, los límites fronterizos de la raya seca, estamos hablando del tercer cuarto del siglo XIX. La realidad seguía existiendo en el contrabando, seguía existiendo en aquel momento, pero no había eso, ¿no? Quiero decir con esto que si hay que ver en algún lado, hay que verlo eso, en los procesos de las mancomunidades, incluso en lo único que se podría ver por parte del Estado en la creación de un espacio norteño, como se llama, serían cuestiones meramente instrumentales, como cuestiones militares o como cuestiones económicas, como pasa durante el franquismo. Eso deduce que le falta una representatividad. Pero, es decir, pero las relaciones existen, como no. Y existen y permanecen desde eso, desde la Galaecia antigua y esa conformación que tú acabas de comentar del Duero al Cantábrico, de Fisterra y luego donde ponemos la frontera en el este. Pero, quiero decir, eso existe, ¿no? Y eso existe en nuestros días, hasta ahora, ¿no? Eso, yo creo que eso sí es interesante plantearlo, ¿no? Bueno, cuando planteábamos la idea para la mesa redonda de realidad histórica del noreste ibérico, había ahí también, no solo como elemento unificador de ese territorio, una idea identitaria o de base étnica, lingüística, sino revisando la historia, pues político-jurídica, es decir, que
si hablamos de la organización romana, obviamente la hicieron los romanos, no la habían hecho los que estaban aquí, ni los astures ni los galaicos, sino que es Roma quien introduce esa organización político-administrativa que tuvo esa oscilación territorial y, desde luego, pues hombre, yo no sé si los galaicos y astures hablaban lo mismo, es decir, si la lengua era el elemento. Por eso yo, cuando hablábamos de los castros y demás, utilizar el término cultura está bien que se corrija, porque tampoco la metodología y la tecnología permiten ir a conclusiones de ese tipo. Pero, hombre, está claro que no podemos hacer, o no deberíamos en este momento concreto, descargar una hipotética organización territorial, sea de base federalista o del tipo autonómica, modificada además, sobre la lengua o sobre cuestiones puramente identitarias, porque si hiciéramos una extrapolación de esta idea, Europa es un proyecto inviable. Es decir, no sería. Entonces, si hacemos la analogía para nosotros, hombre, pues España como proyecto federal, que parece que es una palabra maldita que persigue a los españoles para que nunca acabe cuajando en este país el federalismo, pues entonces, pues estamos haciendo unas analogías a conveniencia, cuando unas veces conviene pues utilizar lo lingüístico o lo cultural, que también es un término delicadísimo, tanto para unificación como para diferenciación, pues ¿no? Yo creo que se puede pensar en una idea noroibérica teniendo muy claro sus elementos diferenciadores. Es decir, hay un elemento, parece que astur-leonés, y que puede llegar perfectamente hasta Trás-os-Montes, porque yo, hablando con los portugueses, pues les he oído, y tenemos bastantes profesores portugueses invitados a este congreso en otros aspectos, no ha podido ser en el tema de historia, pero desde luego ellos, cuando comentábamos estas ideas, decían, hombre, obviamente nosotros tenemos mucho más que ver con Galicia y con León, eso, que con el Algarve o que con el Alentejo, está claro. Y si nos ponemos, claro, el elemento que decía yo de centrípeto galaico era en el sentido de que parece que todo lo del norte de Portugal es galaico, cuando hay una clara diferenciación entre lo que es la parte oriental y occidental de la región norte de Portugal. Desde luego, toda la zona de Bragán, todo lo que es Trás-os-Montes, tiene mucho más que ver con Zamora y con León que lo que pueda tener con Oporto, con la región de... Entonces, no, de hecho, bueno, pues lo puse como elemento, no voy a decir provocador, pero en el primer congreso, está en la página web del primer congreso, hay un manifiesto por el noroeste ibérico, pretendidamente documentado, porque tiene un tocho de unas 40 páginas de fundamentación teórica de geógrafos y de expertos en estas cosas, en el sentido de que, bueno, pues aquí no resultaría descabellado pensar en un territorio astur-leonés, región de la región norte de Portugal, la zona oriental, una región claramente galaico norte de Atlántica, todo lo que es Galicia y la parte más occidental del norte de Portugal, y luego hay un elemento también claramente diferenciado y que ha sido reconocido históricamente, y que es la cuenca del Sil. Y eso históricamente parece que hay apelaciones continuas. Bueno, y de hecho el ensayo que has mencionado, la provincia del Bierzo y todas las cosas, en realidad es una fundamentación económico-paisajística, desde luego no histórica, pero sí que se le ve como una entidad. Bueno, eso se proponía un poquito, que puede, y ahí hay lenguas. Entonces, claro, ¿qué ocurre con el Bierzo? El Bierzo está en el cogollo del asunto, ¿no? Pues claro, se dice que del Manzanal para allá, dicen los gallegos, que del Manzanal para allá, que todo raro y todo les suena distinto, pero es que no es así el Bierzo. Es decir, yo recuerdo, porque yo nací aquí, pero no empecé a enterarme de estas cosas hasta que me nombraron director aquí del Centro Ponferrada, que tuve que
contactar con mis paisanos, ¿no? Yo no sabía nada de lo que había aquí y lo que me encuentro, nada más que vuelvo, por utilizar una palabra, pues yo me crié en Galicia y luego pues yo tengo 40 y pico años viviendo en Madrid. Cuando hablo con los bercianos, se definían en aquel momento, yo espero que hayan cambiado, pero en aquel momento, estoy hablando de finales de los años 90, se definían por lo que no eran. Decían que los bercianos no eran gallegos, no eran asturianos y no eran leoneses. Entonces, bueno, pues hay que ser nihilistas para llegar a esos términos identitarios, ¿no? Eso sí que es una apropiación del nihilismo, ¿no? Entonces, pero aquí lo que tampoco parece claro es que el Bierzo sea berciano, o sea, que el Bierzo sea gallego. Es decir, hay una parte occidental. Estamos con el tema de la lengua siempre, ¿no? Como la lengua como elemento identitario y diferenciador y tal. La lengua es, desde el punto de vista de los psicólogos, que yo soy psicólogo, es un instrumento al servicio de la intelectualidad, del conocimiento, de las emociones y demás. Yo escribo novela, la escribo en castellano, pero creo que tengo una sensibilidad que pudiéramos denominar atlántica del mismo nivel que cualquier gallego, ¿eh? Entonces, y no es la lengua el elemento diferenciador, ¿eh? Entonces, atribuirle, claro, hay que reconocer que cuando se hizo la normativización de la lengua galega, no sé si fue el gallego de Santiago o el gallego de Vigo, no sé cuál de los dos, vinieron al oeste berciano a recuperar terminología ancestral gallega, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, pues es verdad, pues tenemos de Asturias, y yo creo que deberíamos estar orgullosos de eso. Tenemos una influencia asturiana muy clara en el norte, en la parte donde yo empiezo, de donde yo soy, empieza a ser esa influencia asturiana, luego la parte, digamos así, leonesa clarísima, y luego la parte más occidental, desde el Campo Narraya o Villafranca Braya, que tiene claramente una mayor predominancia del gallego. Entonces, y eso me sirve a mí para establecer ese elemento diferenciador y que no se diferencia nada de Valdeorras y por ahí, porque eso sí, lo mismo que me encontré una definición de esas características cuando volví aquí, a otro profesor de aquí, le pregunté de dónde era y me dijo, de esta tierra. Y él era de Valdeorras. Dijo, de esta tierra. No dijo ni orensano, ni de... Bueno, entonces, esto de la identidad es una curiosidad que a la hora de hacer organizaciones político-jurídico-administrativas deberíamos manejar con delicadeza, con guante blanco, ¿no? ¿Puedo decir algo? A ver, tal y como yo lo veo, sobre todo intentando comprender la Edad Media en general, creo que partimos de un problema, y es ¿por qué hacer la lectura de arriba abajo y no de abajo arriba? Que eso es el problema, el primer problema básico. Acabas de decir que los bercianos es llegar al nihilismo, el no ser nada, ¿no? O sea, el problema es ni que esto ni el otro. No, ellos probablemente lo que hay que hacer es entender cómo la gente qué sentido identitario tiene, y luego sobre todo tener en cuenta las multidentidades que pueden existir, que se pueden superponer unas a otras. Pero nunca por negación. Bueno, por negación, pero probablemente porque la negación viene impuesta. Y yo creo que estamos aplicando toda una serie de elementos que surgen en el siglo XIX y en el siglo XX, intentando llevarlos a épocas antiguas en las que no tiene sentido. Yo imagino a todos los pobladores del norte de la península ibérica en la Alta Edad Media identificándose solo con su pequeño territorio. Con ese pequeño territorio en el que tienen que establecer unos lazos de conexión para poder gestionar sobre todo los espacios de uso colectivo y semicolectivo. Sí. Y más allá de ahí, luego cuando tienen elementos en común con los del pueblo de al lado, se tienen que ver indicados dentro de una otra identidad que es supralocal, que es la del pueblo de al lado, que luego se convierte en la parroquia, porque en el caso de Asturias, al menos lo que conozco, se convierte en la parroquia, entonces ya tienes una doble identidad, tu pueblo y la parroquia a la que además vas a pagar el diezmo. Entonces,
yo creo que ahí es que hay que hacer la lectura de abajo arriba, no intentando imponer una serie de cuestiones que son problemáticas, que tienen que ver con la política del siglo XIX y del siglo XX, básicamente, e intentamos entenderlos, aplicar eso a la comprensión de periodos tan complejos como puede ser el castreño o incluso en este momento la Alta Edad Media. Y sobre todo, por eso yo insisto en la estudia desde abajo, hacerlo desde arriba y ver también los procesos multidentitarios que tienen que estar presentes. Lo que pasa es que yo creo que ahora mismo nos vemos obligados a definirnos por oposición a otros. Y luego otra cosa, hablando del galaicocentrismo, la mayor parte de los profes de la mesa son galaicos. Eso explica también lo que yo desde luego no hablo de Galicia para nada, evidentemente, porque mi investigación parte de otros territorios, con lo cual doy la visión de los territorios. Bueno, comentabas la cuestión de la diversidad, por ejemplo, en el norte de Portugal, la diversidad existe en todas partes, ¿no? Por ejemplo, Galicia, la provincia de Ourense, se parece muchos aspectos, tiene mucho más en común con Trás-os-Montes y al revés que con Tui, ¿no? Eso es, un poco tiene que ver las montañas orientales de Lugo o nada con las Mariñas, eso existe en esos contrastes, pues son evidentes, ¿no? Con respecto a las lenguas, yo creo que aquí hay que huir porque creo que estamos muy presionados por las cuestiones actuales y cuando las lenguas o el promocionarlas o unas u otras pues tienen frecuentemente un contenido político, pero en el antiguo régimen, bueno, en la época moderna, las lenguas no eran todas igualmente apreciadas. El gallego es un factor de discriminación social en el siglo XVIII. Esto es bastante evidente, ¿no? Para las élites. Pero en el siglo XVI o XVII probablemente no era así. No había esta percepción negativa. Se fue imponiendo después, ¿no? Pero en todo caso, al margen de esto, la situación del gallego, por ejemplo, fuera de las fronteras de Galicia, de las fronteras políticas, era exactamente igual que dentro. Es decir, el gallego del Bierzo, el gallego de Asturias, estaba en la misma situación que el gallego de Galicia. En una situación política y legal, porque era una lengua que se hablaba, que no tenía reconocimiento oficial ninguno, ni por la Iglesia, ni por la administración de la monarquía. Se podía escribir alguna poesía o luego ya otros textos, pero es decir que en este aspecto la situación era la misma, estuviese fuera o dentro de las fronteras de Galicia. Las diferencias existen actualmente cuando las autonomías han legislado sobre lenguas. Y es cuando se ha creado la diferencia. Pero hasta ese momento no había ninguna diferencia entre lo que es la situación, digamos que si quieren legal, ¿no? Incluso social de las lenguas, ¿no? Y bueno, para el caso del gallego concretamente, los primeros estudios, o de los primeros estudios que se hicieron sobre el gallego son sobre Valle de Ancares, que los hizo Damas Alonso. Contribuyó, fue un factor de prestigio, una persona de su talla pues dedicase a estudiar el gallego de Ancares, ¿no? Aparte del gallego, según dicen, tenía otros motivos para ir allí, ¿no? Bueno, yo, desde luego, desde el punto de vista de la organización del Congreso, cuando se propone el bloque temático histórico junto a otros que hay de ordenación del territorio, desarrollo territorial, sobre la energía, el tema del vino como estratégico, pues, hombre, es con el ánimo de ni poner a la historia como determinante de nada, ni de arriba abajo, ni de abajo arriba, ni mucho menos, sino como, en fin, como una realidad que tenemos constantemente ante nosotros en el devenir político cotidiano. Es decir, aquí se habla de comunidades históricas reconocidas por la cuestión, por 3 eventos que históricamente son una anécdota. Es decir, haber colocado el estatuto en el año 31, Cataluña, Galicia no llegó a
a colocarlo, y el País Vasco como ocurrió, que eso le atribuyan la Constitución de 60 años después un papel de comunidad histórica y le dé una relevancia hasta el punto de que unos puedan tener concierto económico y otro convenio o lo que sea, que los catalanes no lo tuvieron porque no lo quisieron. Ahora lo pedían antes de este follón que han montado, pero no lo quisieron. El convenio vasco no lo quisieron porque enseguida vieron que tenían otra capacidad de control del Estado. Cuando fueron conscientes de que iban a controlar los gobiernos, fueran los que fueran, entonces ¿para qué necesitaban un concierto? Ahora se dan cuenta de que con la evolución que ha tenido todo el desarrollo autonómico y demás, que les hubiera venido muy bien, y como estamos ya que no se puede hacer conciertos para 17 comunidades autónomas porque no es viable, porque el tema de los cupos no da para más y hay que revisarlos, pues entonces ahora ya no vale nada y hay que irse por otro lado, ¿no? Entonces, pero en ese sentido aquí hay una apelación a la historia, pero es que en la del 78, en el diseño, resulta que había mucho miedo, por eso han triunfado también las provincias en esta ocasión, porque en realidad lo que había era una desconfianza grande de que el nuevo modelo autonómico fuera a funcionar, y entonces por si acaso nos agarrábamos a lo que ya había, que eran las diputaciones. Entonces, claro, también sobrevive por eso la provincia, ¿no? Entonces, ¿cuál era el mayor miedo que tenían los que tenían que velar porque el modelo del 78 saliera bien? Pues había dos grandes miedos: a que esto se convirtiera en lo que se ha convertido, porque no les hicieron caso a los del informe, a los expertos, como es normal. El devenir político va por un lado y las opiniones de los expertos se quedan ahí para eso, para los historiadores y para otras cosas, ¿no? Entonces, ahí había unas recomendaciones de que no debían proliferar los cargos, de que no podía haber duplicidades administrativas y tal, que se han saltado completamente, ¿no? Y luego había otro temor grandísimo, y era que alguna provincia no quisiera ser quisiera quedar vinculada al régimen anterior, es decir, que no quisiera ser autónoma, sino que quedara un Estado solo para ella. Y eso no podía ser. Entonces, esos eran los temores que había desde el punto de vista de la territorialidad, no de otras cosas. Otras cosas son los temas competenciales, en fin, hay muchos elementos en eso, pero desde el punto de vista de la... Y luego, claro, hacer un mapa, es lo que decía el profesor Gandío, es decir, a ver, ni esta reforma constitucional, ni la que sea, va a hacer un mapa. Yo lo vi muy claro en el tema cuando pongo en el manifiesto por el noroeste ibérico, todo está muy sensato y muy razonable, pero yo puse un mapa. Entonces tú pones un mapa y pones noroeste ibérico, pones Astur, Leones, regiones, ya tienes un follón. Eso es esperable y es normal, ¿no? Pero bueno, así también anda la historia, también con follones y con este tipo de cosas. Entonces, yo estoy explicando un poquito el porqué de que yo lo voy a seguir manteniendo. Es decir, el tercer Congreso Noroeste Ibérico seguirá habiendo un bloque histórico porque la geografía, la economía, la sociología y la cultura que están en la base de demarcaciones territoriales no las puedes entender bien al margen de la historia. Es mi opinión, Entonces, yo lo seguiré mandando, pero eso no significa que el ánimo que haya en eso es de que yo quiero que la historia me diga que el noroeste ibérico es lo bueno y es a lo que hay que ir. No es esa la cuestión. Si por ahí había alguna interpretación en esa dirección. Sí, bueno, no sé, yo quería comentar un par de cosas. Claro que nosotros pensamos que la historia tiene un papel fundamental en la conformación de las identidades, como se quiera llamar. Faltaría más, ¿no? Pero sí, creo que es absolutamente indispensable, ¿no? Pero quiero comentar sobre todo un par de cuestiones. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Margarita en cuanto a las identidades no tienen por qué ser excluyentes, ¿no? Ni tienen por qué. Otra cosa es que después en la práctica normal, política, diaria, se plantee, pero lo que hay que atender es precisamente el reconocimiento de esas identidades en la manera en que se vean representadas, porque no es solo que haya habido un nuevo sujeto político más allá de la sustitución de la identidad católica, es que hay nuevos sujetos políticos vinculados a la representación, a la representatividad. Es decir, la soberanía nacional es algo impensable hasta el siglo XIX.
impensable, ¿no? Quiero decir, entonces, en torno al desarrollo del individuo y, por lo tanto, de los grupos, tiene que ir ese planteamiento, ¿no? Y lo que comentabas de construcción de identidades, es que las construcciones de identidades, el mejor elemento y el mejor medio para que se construyan es tener un enemigo común. Es decir, es el mejor medio con mucho. Y eso es lo que, a lo mejor eso, bueno, pues yo particularmente creo que no tienen por qué ser excluyentes, pero sí es cierto que funcionan. Sí es cierto que funciona ese método de hacer así las cosas, ¿no? Funciona de manera más rápida, además. Y luego, simplemente como dato, lo de la construcción del Estado autonómico, ¿no? Y no está. Lógicamente, es que el proceso del Estado español en el siglo XX es un proceso de amplia centralización. Cuando, tú mismo has dicho, cuando se plantea, se cita una cuestión, la palabra federal, aquí saltan por todos los lados. Entonces, claro, es que estamos hablando de un contexto, de una sociedad que ha vivido un proceso en el que esta palabra les salta sarpullidos, porque hemos pasado un siglo XX complicado, anacrónico en nuestro contexto occidental. Anacrónico. Tratando de evitar esa palabra, tratando de evitarla. Tratando de evitarla y además de manera dura. Quiero decir, no es decir, el proceso histórico que tiene este país, este Estado, el siglo XX, es un proceso muy duro. Un proceso de una dictadura, es un proceso de un sistema de la restauración que tiene notables fisuras pero que no da salido y al final sale hacia adelante con una dictadura militar, y ese es el proceso que nos lleva 3/4 del siglo XX. Y después se intenta conducir eso, pero todo lo anterior, quieras que no, se ha percibido y ha modulado a mucha gente en los valores. A mucha gente. No estamos hablando de la teoría, estamos hablando de la práctica cotidiana. Es decir, no hay que atender únicamente para entendernos, a la visión, a un proyecto de futuro, sino que hay que atender también a que esa gente ha tenido unos determinados planteamientos modulados a lo largo de una práctica política de un Estado concreto durante todo este tiempo. Entonces, y luego hay otra cuestión. Plantear cuestiones nuevas cuesta mucho más que conservar las que hay. Convencer un discurso nuevo es mucho más complicado que no el otro. Por lo tanto, las provincias fue una solución, pero no se quisieron mojar mucho tampoco, ¿eh? Quiero decir, bueno, las provincias sí, pero había muchos movimientos, por otro lado, que planteaban otro tipo de cuestiones e intentaron buscar la salida que se podía en el año 78. Posiblemente. Yo ahí puede haber interpretaciones distintas, etcétera. Pero lo que sí es cierto es que hay un importantes movimientos sociales, movimientos alternativos que tienen un hilo histórico planteando la palabra federal y que y sigue vigente ahora mismo porque en lo que se nos avecina también hay un gran sector que está tratando de evitarlo, no mucho más. Bueno, ahora sí, a las 9 tenemos que irnos. Bueno, que la apelación a la historia es evidente por parte de todos, porque hay nacionalismos periféricos y también hay un nacionalismo español que está muy difundido, que está tan difundido que a veces no es perceptible, porque se entiende que es lo natural, ¿no? Pero bueno, eso es una cosa que para los historiadores creo que a mí me resulta bastante evidente y a veces incluso chocante, ¿no? Sobre todo esto, cuestión de autonomías y provincias y tal, claro, los juristas yo creo que hablan, hay que respetarlos, realmente su opinión, etcétera, etcétera, pero a veces tienen muy escasamente en cuenta los intereses de las élites. Porque claro, yo creo que la creación del Estado, la difusión del Estado de las autonomías, etcétera, no es inseparable de los intereses de las élites locales. Y la supresión de las provincias va en contra de muchos intereses, igual que la supresión de los ayuntamientos. Tenemos los ayuntamientos de la década de 1830, que se hicieron cuando la gente viajaba a caballo o a pie y la comunicación era o bien a gritos o bien por carta. Y todo eso no se ha tocado hoy. En Galicia, hace 2 años o así, la prensa estuvo 2 meses hablando de que había dos ayuntamientos que se querían unir voluntariamente, de 316 que hay. Y estuvieron 2 meses con el dichoso tal, como si era una anécdota. Pero quiere decir que no hay voluntad política de acometer una reforma municipal. Burgos tiene tantos ayuntamientos como Galicia. Y bueno, algunos en Galicia, muchos pues acabarán muriendo demográficamente, entonces vendrá la reforma por ese lado. Pero yo creo que en muchos casos pues hay falta de voluntad política, porque va contra de los intereses de creados, ¿no? Bueno, pues ya muchas gracias a todos los profesores, a los ponentes, muchísimas gracias
por estar hoy aquí, un día como este, festivo, por haberos desplazado, a todos ustedes que nos siguen aquí en la sala por lo mismo, y a los que nos siguen a través de Internet por streaming, pues por confiar en nuestra universidad para este tipo de actividades. Seguimos mañana con otro bloque temático que yo creo que también es de muy notable interés, que es de desarrollo territorial, la ruralidad inteligente, y que nos centraremos básicamente en el ámbito sanitario. Para otra ocasión dejaremos el educativo. Creíamos que ahora, en el primero hablamos de las Smart Cities, de las ciudades inteligentes, ahora hablamos de ruralidad inteligente con esa finalidad de sostenimiento de las poblaciones, y creemos que la salud es uno de los elementos capitales para el sostenimiento de la salud, la garantía de la salud para el sostenimiento de las poblaciones. Nos vemos mañana. Muchas gracias.